Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Pathshala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Hoy nos encontramos en el módulo 26 del paper 10, que se titula Nicolás Fernández de Moratín y Leandro Fernández de Moratín, con el sí de las niñas. Quedaría incompleta sin la mención de los hermanos Moratín. Nicolás, la historia literaria del siglo XVIII quedaría incompleta sin la mención de los Moratín, Nicolás y Leandro, padre e hijo. Ambos contribuyeron en gran medida a enriquecer las letras españolas con obras magníficas, tanto de poesía como de teatro. Empezaremos este tema realizando una introducción a la poesía neoclásica. La primera mitad del siglo XVIII estuvo bajo la influencia de la lírica barroca, que prolongó su decadencia. La lírica neoclásica surgió en España en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando en Europa se daba comienzo a la lírica romántica. Esta fue la razón por la que muchos poetas neoclasicistas españoles hablaban de la decadencia de la forma que cultivaron. La poesía de la época resulta compleja también por este motivo. Algunos críticos, como el Marqués de Balmar, comentaban que no había habido ningún poeta de calidad después de la muerte de Góngora en 1627. La tradición barroca influyó en la escasa producción lírica durante el siglo XVIII. Este fue un reflejo de la condición histórica del país, que había florecido durante los reinados de Isabel la Católica, Carlos III y Felipe II, pero que empezó a desmoronarse con el reinado del último Austria, Carlos II. En los últimos años del siglo barroco, la condición económica, social y política no era propicia para la actividad literaria. No obstante, los genios de la época produjeron la literatura más rica del país. La esterilidad intelectual no es resultado de las condiciones del Estado. Siguiendo a Dámaso Alonso, podemos concluir que la creatividad lírica que nació durante el Renacimiento y maduró en el Barroco no podía sostenerse más, porque ya estaba exhausta en lo referente al juego de palabras, la belleza de la imaginación y el uso extremo de las metáforas. En tal caso, la lírica no podía dar un paso más en el siglo XVIII. En tal caso, la lírica no podía dar un paso más en el siglo XVIII. Durante los primeros 50 años del siglo, los poetas no querían buscar otro tipo de lírica aparte de la establecida por el barroco. Esta situación solo cambió gracias a la aportación de ciertas ideologías políticas y literarias de Europa, que recibieron el nombre de Ilustración. Según Albor, la apariencia de la que con más o menos propiedad puede calificarse de poesía neoclásica es el producto de los factores más diversos. En su conjunto es la expresión de una distinta sensibilidad y de una nueva postura frente a la vida, basadas en conceptos filosóficos, ideas políticas y sociales, en la vigencia de nuevos criterios morales
en la distinta apreciación de la razón humana, en la valoración del escritor y en su quehacer literario. También en la preocupación reformista que afecta a los campos más diversos, en el concepto del progreso y en la fe de la eficacia de la dirección racional y del Estado sobre las actividades particulares. Tras conocer cómo se inició el neoclasicismo en España, vamos a pasar a estudiar a uno de los poetas más importantes de la época, Nicolás Fernández de Moratín. Nicolás Fernández de Moratín nació en Madrid en 1737. Su padre era el guardajoyas de la reina Isabel Farnesio. Nicolás fue enviado al colegio de los jesuitas de Calatayud para estudiar filosofía. Luego ingresó en la Universidad de Valladolid, donde se graduó en Derecho. Regresó después al convento de San Ildefonso, donde fue nombrado guardajoyas de la reina. Bajo la protección de la reina y rodeado por la cultura literaria, estableció contactos con los más eruditos pensadores y escritores, italianos y franceses incluidos, de la corte. Además, el embajador de Francia en Madrid, el marqués de Ossún, le facilitó correspondencia con los más famosos pensadores filosóficos y literarios de su país. La Academia de los Arcades de Roma le integró entre sus miembros bajo el nombre de Flumismo Termodonciano. Participó en el concurso para proveer a la cátedra de poética del antiguo Colegio Imperial, pero le ganó Ignacio López de Ayala. Debido a su carácter austero, no se aprovechaba de sus contactos para tener un puesto académico. Pero cuando se retiró Ayala de la cátedra debido a una enfermedad, Moratín propuso su nombre. Vivió así hasta morir prematuramente en Madrid en 1780 a los 42 años de edad. Moratín participó en poner fin a la decadencia del teatro en el siglo XVII. Escribió discursos polémicos como el prólogo de la Petimetra y sus desengaños al teatro español, que son una campaña contra los autos sacramentales. En relación a su obra poética, tenía preparada una colección, pero murió antes de publicarla, y la publicó su hijo, Leandro Fernández de Moratín, en Barcelona en 1812. Es una paradoja que Moratín pudiera ser tan apasionadamente neoclasicista en relación al teatro, pero que a su vez cultivara una lírica muy nacional y tradicional. En su revista El Poeta, que apareció en 1764 y en la que publicó unos poemas propios, expone al lector en la dedicatoria que su propósito era cultivar todos los asuntos, porque era profesor y tenía que mostrar los modelos de todos los géneros. Sus 39 anacreónticas, llamadas así después de la obra del antiguo poeta lírico griego Anacreonte, son neoclásicas a la manera de Villegas, pero con muestras propias. Hay una gracia realista en estos poemas de Moratín. Entre ellos destacan El premio del canto, El vino dulce, La vida poltrona, Todas merecen y La barquerilla y Los dos niños, la cual tiene un tono muy delicado. Escribió muchas silvas a diversos personajes, según su gusto neoclásico, como al conde de Aranda
o al infante don Gabriel de Borbón. Destaca también su dedicatoria a Isabel Farnesio, su protectora, a la muerte de Isabel Farnesio. Vamos a ver un ejemplo de este panegírico. Grande Amazona, ornato de esta sierra, católica Cibeles parmesana y madre de los dioses de la tierra. La segunda es, como mencionamos, una sátira contra el teatro barroco, pero la gran contribución de Moratín a la lírica del siglo XVIII son dos quintillas sobre un tema muy popular, los toros. Son fiestas de toros en Madrid y la Oda a Pedro Romero, un torero insigne. La primera escena que pinta es muy pictórica y detallada y utiliza mucho los versos agudos. El tema abarca todo el siglo de oro. Hay fiesta de toros en Madrid, hay temas amorosos moriscos, bellezas orientales, mucha pompa y colorido. La construcción del poema es muy simple y clara. Podría haber estado influido por Isidro de Lope, pero las quintillas tienen una tradición muy larga y popular en el teatro español y servía a menudo de instrumento para elaborar el tema. La segunda quintilla es más una oda pindárica con una técnica muy escultural. El tema es nacionalista. La narrativa de esta oda está condensada en dos momentos de descripción de la acción del torero y del toro. También cultivó Moratín el género romancero. Escribió romances famosos como Amor y Honor, Abelkadir y Galiana, y de este modo, por lo colorido, pintoresco y nacionalista de sus romances, fue un precursor del romanticismo. Sus frases son transparentes y con un vocabulario excelente. El uso de la geografía en sus poemas intensifica el españolismo de sus temas. Su españolismo se ve intensificado en sus poemas de género épico. Por ejemplo, Las naves de Cortes destruidas es un canto épico con gran descripción de los personajes, especialmente de Hernán Cortés, en la primera mitad del canto. En la segunda parte hay acción gracias al episodio principal del hundimiento de las naves. La obra poética de Moratín, adulto, se ve muchas veces oscurecida por la importancia que la historia de las letras dio a su hijo, Leandro. Pero éste no habría podido cultivar sus obras sin la influencia de su ilustre padre. Pasemos ahora a revisar la biografía de Leandro Fernández de Moratín. Nació también en Madrid en marzo de 1760. A los 4 años de edad cayó enfermo de viruela, enfermedad que le dejó marcas en la cara. Este acontecimiento marcó su personalidad, muy tímida y retraída. Su espontaneidad solo se manifestaba entre su grupo de amigos. Educado en casa, no tenía muchos amigos, pero desarrolló pasión por la lectura. Ganó el premio de la Real Academia Española en el 79 por su romance heroico en endecasílabos, La toma de Granada por los reyes católicos don Fernando y doña Isabel. La segunda vez escribió Lección poética, sátira contra los vicios introducidos en la poesía castellana en 1782, y está compuesto de tercetos, y es una crítica del teatro barroco. Fue derrotado en el concurso esta vez por Forner, otro poeta, pero ganó el derecho de publicar su obra. Poco después murió su padre, Nicolás
Fernández de Moratín, suceso que afectó mucho al sensible Leandro. Después se hizo secretario del conde de Cabarrús en 1786, un trabajo que le posibilitó viajar a otros países europeos como Francia o el Reino Unido. Cultivó la amistad del famoso Jovellanos y estuvo bajo la protección de Godoy, el primer ministro de la época. En cuanto a su obra, logró sus mejores éxitos en el campo teatral. Trató de introducir en España las tres unidades de tiempo, lugar y de acción, y el final moralizante del teatro neoclásico francés. Pero este tipo de teatro no se hizo tan popular en España. Escribió su primera comedia, El viejo y la niña, en 1790, que no le dio demasiada fama, y llegó a ser famoso con La Comedia Nueva, en 1792. Después de su éxito, viajó por toda Europa, un acontecimiento que fue decisivo para su experiencia como persona y artista. En París presenció los sucesos revolucionarios y en Reino Unido conoció el teatro de Shakespeare, que hasta entonces no era popular en España. Siguió viajando por los Países Bajos, Alemania, Suiza e Italia y regresó a España a principios del 97. En la primera mitad del siglo XIX escribió sus mejores comedias que mostraron su dominio del castellano. En ellas critica la hipocresía social y las malas costumbres de la época. Sus más famosas obras son El varón, La mojigata y su obra por excelencia, El sí de las niñas. Esta última es considerada la mejor de sus obras y también una de las mejores obras teatrales de la época. Fue nombrado secretario de la Interpretación de Lenguas y miembro de la Junta de Dirección y Reforma de Teatros, pero dejó su cargo debido a sus diferencias con el director durante el levantamiento popular contra la invasión napoleónica en 1808. En 1811, José Bonaparte le nombró bibliotecario mayor, pero poco después tuvo que abandonar Madrid, como otros afrancesados, por la retirada de las tropas francesas. Se dirigió hacia Valencia y luego Barcelona, y en 1818 decidió irse permanentemente a Francia, cuya cultura admiraba mucho. Conoció a Goya en Burdeos, donde el pintor le hizo un magnífico retrato, ahora conservado en la Academia de San Fernando en Madrid. Murió en París el 21 de junio de 1828. La obra poética de Moratín muchas veces se compara con la de su padre. Algunos críticos, como Díaz Plaja, dicen que no alcanza el mismo nivel de su padre en cuanto a poesía neoclásica, mientras otros, como Lázaro Carreter, afirman que la poesía de Moratín es la más notable de todos los poetas ilustrados. Él tenía un alto concepto de la poesía, que lo llevó a construir cada verso con mucho cuidado. Rebosan sus poemas elegancia y equilibrio. La armonía de los versos intercalados apropiadamente a lo largo del poema le convierten en el mejor poeta del siglo XVIII. Sin embargo, su uso de la lírica para expresar su intimidad no parece muy intenso. Se adhiere a los principios neoclasicistas, escrupulosamente evitando todo tipo de metáforas extravagantes y exageraciones, junto con el uso de voces y sintaxis latina. Su sátira, aunque repite los temas y el estilo neoclásico,
que fue la forma establecida desde los días de Luzán, es formidable. Por ejemplo, su ya citada Lección es una obra maestra. Como su padre, también compuso odas, sonetos y elegías. Su soneto La despedida es una afirmación de sus cualidades personales ante la hostilidad de sus compatriotas. Veamos unos versos. Nací de honesta madre, dióme el cielo fácil ingenio en gracias, afluente. Dirigir supo el ánimo inocente, a la virtud el paternal desvelo. Con sabio estudio, infatigable anhelo, pude adquirir coronas a mi frente. La corva escena resonó en frecuente aplauso, alzando de mi nombre el vuelo. Dócil, veraz, de muchos ofendido, de ningún ofensor, las musas bellas mi pasión fueron, el honor mi guía. Pero así las leyes atropellas, si para ti los méritos han sido culpas. Adiós, ingrata patria mía. Su obra en prosa no es tan estimada como su obra poética o teatral. La más famosa de ellas es La derrota de los pedantes, en la que las musas, ayudadas por los buenos poetas, arrojan del Parnaso a librazo limpio a los malos escritores. A continuación, analizaremos su obra más conocida de carácter teatral, que se llama El sí de las niñas. El teatro español en el siglo Ilustrado, como todos los demás géneros, sufrió una decadencia. La razón fue que el nuevo teatro neoclasicista no conseguía atraer la atención del espectador tradicional. Los espectadores de la época, muy aficionados al teatro popular, no podían entender las proporciones y medidas que trajo consigo el teatro ilustrado. Los reformadores ilustrados trataron de cambiar la condición estéril del teatro nacional mediante las instituciones políticas y gubernamentales, pero no tuvieron éxito en su propósito de educar al pueblo llano. Pero los dramaturgos ilustrados no se dieron cuenta de que casi era imposible implementar el teatro clásico después de medio siglo de decadencia del teatro barroco. Fue Leandro Fernández de Moratín quien dio un empuje al teatro español hacia la popularidad con sus comedias. La más famosa de estas fue El sí de las niñas, su última obra teatral. El sí de las niñas fue estrenada en 1806 a finales de enero en el Teatro de la Cruz. Fue representada consecutivamente durante 26 días, hasta que llegó la Cuaresma y se cerraron los teatros según era la costumbre. Mucha gente presentó denuncias contra la comedia en frente de la Inquisición, pero Godoy estuvo presente en el teatro y resolvió todo. Fue escrita en 3 actos y en prosa, según las reglas del teatro neoclásico. El argumento es el tema favorito de Moratín. Paquita, una joven, sale del convento después de recibir la educación necesaria para contraer matrimonio con un viejo, don Diego, según había arreglado su madre, doña Irene. Pero Paquita está enamorada del joven militar don Carlos, el sobrino de don Diego. Ella le llama para que impida la boda. Él acude a su llamada, pero no sabe que él pretende para la mano de su amada. Él acude a su llamada, pero no sabe que el pretendiente para la mano de su amada es su tío. Cuando Carlos se da cuenta de toda la situación, decide renunciar a Paquita para no enfrentarse con su tío y tutor. Descubierto todo, es don Diego quien hace el sacrificio y permite que los dos jóvenes enamorados se casen.
La comedia sigue las reglas neoclásicas de las unidades dramáticas. Todo el argumento se desarrolla entre las 7 de la tarde y las 5 de la mañana en una sala de paso en una posada de Alcalá de Henares. El tema de la libertad de las mujeres en asuntos matrimoniales es un tema inspirado en las comedias francesas como Le Oui de Couvents, el sí de los conventos, y es un poco similar al tema de otra comedia de Moratín, El viejo y la niña. Existen antecedentes de este tema en el teatro del Siglo de Oro, en que dos hombres rivales, un joven y un viejo, quieren casarse con la misma mujer. El uso del sitio para desarrollar el argumento de la comedia es también una pista de la gracia y sencillez humanas con la que la comedia neoclásica pretendía enfrentarse a las pasiones del teatro barroco. Esta comedia de Moratín tiene toda la perfección ilustrada y trata con naturalidad y verosimilitud los sentimientos de los personajes. La gravedad del estilo coloca a Moratín entre los mejores escritores teatrales. El mundo dramático de Moratín rebosa de melancolía, sátira, reflexión, ironía, engaño y desengaño. El amor es el sentimiento más valioso, pero es un amor encubierto. La Paquita del sí de las niñas está autobiográficamente relacionada con Paquita Muñoz, la enamorada de Moratín. La libertad de la mujer se presenta como una de las principales preocupaciones de los reformadores ilustrados, como Moratín y Jovellanos. Los problemas que destacaron algunos críticos con el sí de las niñas fueron que, a pesar de la intención de Moratín, la intervención paterna en los asuntos matrimoniales no se podía borrar tan fácilmente en una sociedad como la de España del siglo XVIII. Pero no solo del tema del matrimonio se ocupó Moratín. También incluyó la educación y la crítica de un sistema educativo que engendraba la hipocresía al privar a los jóvenes de la libertad de elegir. En conclusión, el sí de las niñas, con su técnica y estilo, sirvió durante mucho tiempo de ejemplo para los dramaturgos de los siglos XVIII y XIX. Con esta comedia, Moratín tuvo éxito en su intento de reemplazar el teatro barroco, ya anticuado, por la nueva comedia. La teoría dramática de Moratín puede resumirse como una imitación verosímil de la realidad, de los sucesos de la vida diaria de personas comunes. Para Moratín, la comedia fue la clave central en la regeneración moral del país, y así escribía. Y eso es todo en cuanto al teatro de Moratín padre y Moratín hijo. Muchas gracias por escucharnos.